Vamos a enfocar el día de hoy en este vídeo a hablar sobre los YouTube Shorts y mis resultados los últimos 28 días. Acá en este primer gráfico que te voy a mostrar, quiero hablarte sobre 3 estrategias que estuve llevando y mis resultados a partir de ellas. La primera estrategia fue subiendo 3 vídeos al día con YouTube Shorts, ¿ok? La segunda fue subir 6 vídeos al día, donde si vemos la gráfica principal me llegó a dar buenos resultados, a pesar de que subiendo 3 me dio 17.000 visitas, que fue el sábado 4 de marzo, subiendo 6 me dio 13.000 y así sucesivamente se mantuvo 17.000 hasta que empezó a caer. ¿Por qué? Porque el algoritmo no sabía dónde posicionar esos vídeos para recomendarlo, y así sucesivamente fue cayendo. El día miércoles 15 de marzo subí con 7 shorts a 15.000 y después el desplome total, llevando la misma estrategia, teniendo en cuenta esto. 12.000, comencé a bajar nuevamente hasta llegar a 8.000 visitas, volví a subir a 11.000 y aquí subí exactamente 15 vídeos publicados, 15 vídeos en total. Luego publiqué 6 vídeos y mi retención fue un poco prolongada. Luego subí acá 14 vídeos, lo que quiere decir de que YouTube no recomienda tantos vídeos, por lo que mi principal estrategia va a seguir utilizando máximo 4 shorts al día como máximo, y como mínimo vamos a empezar a utilizar 2 shorts por día. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo al algoritmo para que pueda posicionar ese YouTube Shorts y posicionarlo y que otras personas vean si le interesa, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que el algoritmo trabaja con inteligencia artificial, de que todos los canales tienen el mismo algoritmo, pero cada algoritmo va desarrollando su propia inteligencia artificial para poder mostrar ese vídeo a otras personas. Vamos a dar una conclusión de esto, que quiere decir que cada sistema, ¿verdad?, trabaja diferente a pesar de que sea el mismo algoritmo. En mi caso, yo lo tengo para un canal de finanzas y motivación, lo que quiere decir de que le va a costar un poco más entender de qué trata mi canal, ¿ok?, para poder comenzar a posicionar esos vídeos y mostrarlos más. En esos últimos 28 días, si vemos los resultados, casi 300.000 visitas, ¿ok?, de visualizaciones en una media, casi 800 horas de visualización en los últimos 28 días y más de 1.400 suscriptores, que ya podríamos tener 2.500 fácilmente dentro del canal, pero ir buscando la estrategia fue lo que hizo que el canal no tuviera tanto impacto. Este canal lo creé con la finalidad de que podamos observar el crecimiento que puedo tener y que tú y como yo podamos hacer dinero dentro del sistema de YouTube, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos empezar a automatizar los canales? Próximamente voy a estar hablando de ello. Voy a subir un curso de Canva donde voy a explicar cómo crear la voz en off y cómo comenzar a crear contenido para subir acá. En este caso quiero mostrarte los resultados del contenido que estuve subiendo, ¿ok? Entonces, en los últimos vídeos yo tengo programado uno para el día de hoy, que va a ser a las 22:45. Entonces, acá se puede ver 600, 300, 4, 13, 200. Y acá puedo mostrarte los resultados, que el día 22 subí solamente 5 vídeos aproximadamente. Y los resultados fueron que los 3 primeros vídeos fueron los que sí pudieron mostrar al público, ¿verdad? Y los últimos 2 vídeos no se programaron para que las personas lo vieran. Tuvo 16 y el otro 235. Lo que quiere decir que podemos tener esa media de 3 solamente al día, que es mi recomendación. Ok, aquí podemos ver que el día 21 fue que yo estuve testeando y nos damos cuenta que solamente hubieron 3 que fueron virales. Ok, entonces ¿qué quiere decir? De que todos pueden tener el mismo optimización de SEO, todo eso, pero de que solamente YouTube recomienda al día solamente 3 vídeos, y es lo que me estaba dando cuenta. El día de hoy me promovió solamente 3 vídeos. ¿Y cómo fue? El primero fue 300, el último fue 600 y el que yo creo que más impacto puede tener es este, que va a ser programado para las 22:45. Entonces, viendo las analíticas, que pudo haber tenido gran explosión dentro del mercado, entonces vamos a ver los que mayor han tenido crecimiento son uno de 8.000, otro de 6.000, otro de 5.000. Entonces así sucesivamente va a ir creciendo. Este fue publicado el 4 de marzo, o sea, tenemos pocos días de haberlo publicado, teniendo en cuenta de que el algoritmo puede durar hasta 90 días en saber de qué trata ese vídeo y comenzar a reventarla. No porque un vídeo te haya explotado 8.000 ya muere.
Hay que darle tiempo a que el algoritmo pueda entender de qué es ese vídeo y lo pueda programar para que sea público. ¿Ok? Hay vídeos que yo he visto que explotan de 20.000 visualizaciones en un día y mueren. Y lo que quiere decir de que 60 días después, 1 millón, 2 millones de visualizaciones. En este caso, miren, acá tuvimos 8.800 visitas, las últimas 48 horas una persona ha visto el shorts, lo que quiere decir de que no está como tal dentro del short mostrado, porque aquí lo dice que viene página hashtags. Es lo bueno, que yo tengo mis hashtags optimizados. Y lo que quiere decir de que próximamente este short podría explotar a unos 1000 suscriptores más, 1500 suscriptores más y unas visualizaciones de 200.000, 500.000. Solamente hay que darle tiempo a que el mercado pueda explotar y que el algoritmo entienda de qué trata nuestro contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estar subiendo en el próximo video? Que voy a estar hablando de los YouTube Shorts, sobre cómo crear un YouTube Short adecuado. Tenemos que tener también en cuenta algo muy importante, es que los YouTube Shorts están cambiando los algoritmos, y quiere decir de que cada algoritmo, cada vez que se vaya modificando, más difícil va a ser que se nos haga viral el contenido, porque ya hay muchos creadores de contenido que están comenzando a publicar contenido sobre los YouTube Shorts. ¿Ok? Entonces, para que podamos ganar posición, algo muy importante que te voy a mostrar es tener en cuenta que esto es lo que yo estoy subiendo. El título es obligatorio, ¿ok? Entonces, la descripción es obligatoria. ¿Qué quiere decir una descripción obligatoria? Con hashtags. Tenemos que colocar hashtags dentro de la descripción, no máximo de 10. No recomiendo poner más de 10 porque estos algoritmos trabajan igual que Instagram, que TikTok, que todas estas plataformas de crear contenido. Tenemos que poner máximo 10. ¿Ok? Entonces vamos a la parte de las etiquetas. Muchos van a decir, pero si no coloco etiquetas, mi vídeo no va a estar posicionado. No importa si colocamos etiquetas o no. Acá lo que yo recomiendo es no poner las etiquetas, porque ponemos lento a que el algoritmo sepa de qué trata nuestro contenido. Porque sabemos que el mismo algoritmo que tiene ahorita YouTube Short es el mismo algoritmo que tiene actualmente TikTok y Instagram, igual que en la plataforma de Facebook. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en TikTok no podemos colocar etiquetas, en Facebook tampoco podemos colocar etiquetas, y en Instagram tampoco. Entonces, ¿por qué vamos a colocar las etiquetas acá si es el mismo algoritmo? YouTube todavía no ha quitado esta parte, porque sabemos que apenas están comenzando a implementar el módulo de los shorts, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parte de etiquetas no sirve para posicionar un short. Teniendo en cuenta esto, sí es posible que se disparen shorts, pero ya sos con canales grandes. Estamos hablando de canales de 50.000, 10.000, 100.000 seguidores, que las personas, al ver ese contenido que sube el canal, automáticamente explota. Pero mi recomendación es no utilizar los tags. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Es que muchas personas suben vídeos y ponen que el contenido es creado para menores de edad. Tienen que tener muy en cuenta eso, de que no es un contenido creado para menores de edad, porque si lo vemos de esa forma, tenemos entonces que nuestras visualizaciones van a ser de chicos menores a 16 años de edad. Si queremos monetizar este tipo de YouTube Shorts, nos van a dar muy pocos ingresos. Y si queremos que sea una media exponencial muy grande, sabemos que YouTube tiene muchas normas de que no muestra vídeos a menores de edad, entonces no va a ser viral nuestro contenido. Acá sí vemos con la herramienta de TubeBuddy, tenemos 0 puntuación, igual que VIQ, tenemos 0 puntuación, lo que quiere decir de que este vídeo tiene 0 puntuación de SEO. Pero si tiene 0 puntuación de SEO, ¿por qué se me hizo viral este short? Entonces aquí viene la respuesta, es que las estrategias, como lo dice actualmente la información de YouTube, es utilicen hashtags. Lo mismo comenta MrBeast, uno de los más grandes youtubers, que si van a subir hashtags en short, háganlo de forma consciente, ¿ok? Porque es la única estrategia que actualmente funciona. Y eso no lo digo yo, soy un youtuber que tiene 1500 seguidores, en Instagram tengo más de 50.000 seguidores, y eso fue porque pude saber cómo se maneja el algoritmo de la red social de Instagram y la exploté. Y es lo mismo que estoy haciendo actualmente con Instagram. En solamente 28 días, más de 1400 seguidores, lo que quiere decir de que estoy dándole mucho enfoque al canal y mucha explosión. Entonces, chicos, si me comentan acá su estrategia en un comentario, la voy a leer y la voy a testear en otro canal a ver si funciona, ¿ok? Voy a crear también una comunidad próximamente donde todos van a poder interactuar
y comentar su punto de vista. Yo no soy un profesional en este mundo de YouTube, pero sí me puedo volver un profesional si cada día aprendo algo nuevo, ¿ok? Y que eso es muy imposible porque hasta los más grandes profesionales siempre están aprendiendo para tener siempre conocimientos frescos. Recuerden que la tecnología siempre va avanzando, igual como la inteligencia artificial. Entonces, sin más nada que comentar, chicos, me despido. Espero se suscriban al canal y los que hayan llegado de último hasta esta parte, les tengo un regalo. Próximamente voy a estar subiendo un vídeo donde en esa comunidad que crearé voy a subir el enlace para que va a ser un vídeo privado de cómo crear vídeos con inteligencia artificial que sean de motivación, de emprendimiento, de finanzas para sus canales y lanzarlo al público y comenzar a monetizar ese canal. Yo ya cumplí mi racha, que era tener actualmente más de 1000 suscriptores, y la que me falta ahora es saber conseguir las 4000 horas de visualizaciones. Eso se va a lograr con el formato largo y por eso estoy subiendo videos de formato largo. Mi primer enfoque fue subir los shorts para intentar monetizar. Sé que es difícil en los 90 días lograr los que te piden, que son 10 millones de visualizaciones. O sea, es muy difícil que un short con un canal tan pequeño te viralice. Y entonces, chicos, vamos a darle caña, como dicen, o vamos a darle fuego. Y de verdad que me despido ya hasta el último pedacito del vídeo. Y les recuerdo que se deben de suscribir para que yo siga subiendo más contenido y siga más motivado.